Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy volvemos a traer una plataforma giratoria, en este caso una gran plataforma giratoria con circuitos pasantes y bueno, a la que hemos puesto una serie de mecanismos y de sensores en la parte móvil, pues para poder experimentar un poco el funcionamiento de la plataforma. Este es el primer vídeo, digamos, de este montaje, porque este montaje, por su complejidad, lo he dividido en dos vídeos. En este primero nos centraremos un poco en toda la parte de la electrónica y en el segundo ya nos centraremos más un poco en la plataforma en sí. Bueno, pues ya veis el vídeo un poco funcionando. Primero he hecho unas tomas para intentar, bueno, pues ver el montaje desde distintos puntos de vista. Y en principio, bueno, pues la motivación de este montaje pues era triple. Por una parte tenía un kit del fabricante Metalus de una gran plataforma giratoria, pues que si os digo la verdad no había montado nunca y que tenía interés de montar. Digamos que por otra parte, y bueno, ahí os remito a otro vídeo con una plataforma giratoria con circuitos pasantes, pues quedó, digamos, o me quedé sin probar demasiado el funcionamiento de ese anillo colector, que es el que me permite pasar los circuitos, cuando realmente estábamos mandando por él pues señales complejas de sensores, de actuadores, etcétera, etcétera. Y por último, pues digamos que también este vídeo me parecía interesante para mostrar un componente que es un probador de servos que tiene 8 canales, que es un componente muy barato que se puede adquirir en los marketplaces y que yo creo que da un poco de pie, bueno, pues a los aficionados a los que no les guste programar, pero que sin embargo sí que quieran incorporar electrónica. Entonces, un probador de servos junto con unos circuitos que ya habéis visto que realmente permiten controlar motores paso a paso, controlar relés o bueno, lógicamente los servos se controlan directamente con el probador de servos, pues digamos que juntando todas estas piezas pues tenemos una cierta electrónica bastante maja que nos da bastantes posibilidades y en principio pues no tenemos que programar absolutamente nada, es decir, simplemente hay que hacer la conexión correspondiente de la electrónica y bueno, en algunos casos como mucho pues hacer pequeñas configuraciones siguiendo los manuales de los fabricantes. Bueno, con respecto al tema de probar un poco el comportamiento de los anillos, pues ahí he intentado hacer varias tomas. Fijaros que bueno, en el montaje pues he utilizado, he reutilizado ese encoder que hice con un Arduino y bueno, pues le he puesto un motor con un imán y he tratado de ver en las tomas pues realmente si la medida no tenía fluctuaciones y bueno pues efectivamente sí que hay unas interferencias y sí que hay unas ciertas fluctuaciones y efectivamente pues el anillo colector pues hay que tener cuidado cuando lo empleemos, sobre todo cuando lo empleemos para llevar señales de control porque de alguna manera pues estamos viendo un poco en el programa pues cómo puede fluctuar incluso aunque esté parado el motor o aunque esté parada la plataforma. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera hay que tener un poquito, digamos, en consideración que para señales débiles, pues el anillo colector se puede portar regular. Bueno, y aquí en esta fotografía en la que he tratado de sacar una vista en planta, pues bueno, voy a aprovechar un poco para explicar los elementos, digamos, que incorporan el montaje. Fijaros que en la plataforma hemos puesto, por una parte, un servo, ¿vale? Por otra parte, hemos puesto un motor de corriente continua que tiene una reductora y luego, por otra parte, hemos puesto un sensor de efecto Hall y de alguna manera el motor lleva una polea, esa polea lleva un imán y digamos que somos capaces con el sensor de efecto Hall de medir las revoluciones, la velocidad angular del motor. Esto, bueno, es reciclado de otro montaje que ya presentamos en el que, bueno, pues presentamos un poco cómo hacíamos o cómo hacíamos un encoder, perdón, cómo hacíamos un tacómetro con un Arduino, con un sensor de efecto Hall y con dos programitas, uno para el Arduino y otro para el PC. El caso es que, claro, aquí tengo que pasar los tres cables del servo, digamos, por el anillo colector, los dos cables del motor de corriente continua y los cuatro cables del sensor. Y, digamos, haciéndolos funcionar todos juntos, pues quiero ver o he intentado ver un poco, pues eso, las posibles
interferencias que se generan y efectivamente pues vemos que el comportamiento del tacómetro pues es peor que cuando no lo teníamos montado en una plataforma giratoria. Bueno, aquí os muestro simplemente pues un detalle del servo. He puesto de estos servos que ya me habéis visto en otros montajes que te permiten hacer articulaciones motorizadas y simplemente para poder pasar, digamos, las señales del servo por el anillo colector, pues lo que he hecho ha sido que con un alargador de servos le he cortado, digamos, y entonces la parte hembra pues la he unido a la regleta, digamos, que está en la parte móvil de la plataforma y la parte macho la he unido a la regleta, a la parte que digamos, está en la parte fija, ¿vale? Y de esta forma, bueno, pues tengo ya como un pequeño complemento para poder pasar las señales de un servo en una plataforma giratoria que haga uso de este anillo colector y de estas regletas y de este kit que me hice en aquel otro montaje que ya visteis. Y aquí os muestro pues un detalle del motor de corriente continua y del sensor de efecto Hall. A ver, este montaje claramente pues es reciclado de otro vídeo, de otro montaje que hice, que era un tacómetro construido con un Arduino y entonces bueno, he reutilizado pues los programas que hice en aquella ocasión y más o menos pues he repetido el montaje. Con lo cual, bueno, pues aquí he reciclado un poco al menos el software que tenía y esto pues me ha permitido pues poder probar un poco el comportamiento del anillo colector para señales débiles como las que genera un sensor. Bueno, y aquí os muestro el probador de servos que tiene 8 canales, que si os fijáis es muy sencillo, pues no tiene más que la alimentación y luego un potenciómetro para cada uno de los canales y un botón que pulsando ese botón nos lleva al servo a la posición neutra, es decir, genera un pulso de 1500 microsegundos, ¿vale? Y de alguna manera un poco más arriba, pues veis, digamos, ese circuito que se utiliza mucho en radio control, que, digamos, lo conectas a una entrada de un servo y te permite controlar tanto la velocidad como el sentido de giro de un motor de corriente continua. Y ese es el que he utilizado, digamos, en otro canal del probador para mover, digamos, el motor de corriente continua. De forma que aquí, pues he utilizado 2 canales de los 8 canales que tengo. A ver, este es un componente muy barato que lo podéis encontrar en los marketplaces probablemente pues por menos de 10 euros y que yo creo que junto con estos otros componentes, como el circuito que hay arriba, pues oye, permite meter en el mecano pues una cierta electrónica y un cierto control de una forma pues francamente sencilla. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues yo creo que es una alternativa buena para aquellos aficionados a los que no les guste programar tarjetas electrónicas complicadas. Bueno, y en esta vista que de perfil, pues bueno, lo único que trato de poner de manifiesto un poco, pues es la ensalada de cables que se nos puede formar cuando hacemos un montaje de mecano un poco complicado. Y ya ahondaremos en esto, pero el tema de los cableados, pues tiene su enjundia y muchas veces, pues es más limitante de lo que nos creemos a priori cuando estamos haciendo montajes de mecano de cierta complicación. Bueno, y ahora un poco con el despiece de esta parte, es decir, de toda la electrónica que hemos montado, de casi toda la electrónica que hemos montado sobre la plataforma, pues aquí os muestro el servo que he utilizado, que he tenido que desmontarle la base para poderlo acoplar a la plataforma. Todos estos elementos los he montado con la plataforma ya montada. Como curiosidad, fijaros que ahí a la derecha, pues con un alargador de servos, pues lo que he hecho ha sido, lo he cortado y entonces esto me ha permitido pasar las señales del servo por el anillo colector a través de esas regletas bueno, que habéis visto y que luego ya explicaremos en el segundo capítulo detenidamente. Y en esta fotografía, pues lo que muestro es el montaje del motor que de alguna manera de corriente continua y quizás aquí lo más reseñable pues es esa electrónica que vemos un poco arriba a la izquierda con un montón de cables que es típica del mundo del radiocontrol y bueno que como os he dicho antes pues este es un tipo de electrónica muy fácil de usar y muy barato, es decir, este tipo de electrónicas las podéis encontrar en los marketplaces pues por 1 o 2 euros, 5 euros a lo mejor la más cara, en fin, en general son muy baratas y oye, os podéis hacer con un kit de electrónica bastante sofisticado por relativamente poco precio. Lo que es un poco más caro es el equipo de radiocontrol, pero vamos, casi ni eso.
Bueno, y aquí está a la izquierda el sensor de efecto Hall con su conector, los conectores, digamos, que he tenido que usar, que son los típicos conectores Dupont para poderlo pasar por el anillo colector, que están arriba y abajo, que son de color naranja y amarillo y rojo, y luego a la derecha el Arduino y su cable USB. Aquí, como os he dicho antes, pues he reciclado totalmente de otro montaje que habéis visto ya en otro vídeo, que es, digamos, un tacómetro construido con un Arduino y bueno, pues he utilizado los mismos programas que desarrollé entonces. Y aquí el probador de servos que ya le hemos explicado y que bueno, como os he dicho, muy fácil de encontrar en los marketplaces a un precio muy bueno y que a mí me parece pues muy conveniente. O sea, desde luego, si vais a utilizar servos en el mecano o vais a utilizar estos circuitos que con una señal de un servo te permiten controlar motores, relés, etcétera, etcétera, pues los probadores de servos son, vamos a decir que un requisito, ¿no? Bueno, y por último, esta fuente de alimentación que ya os he enseñado en otros montajes y que es muy sencilla y que, bueno, normalmente la alimento con 12 voltios y luego con esos conmutadores que tiene al frente, pues me permite generar una salida de 12 voltios, que es la que meto a la entrada, o una de 5 voltios a través de un regulador. Y bueno, pues es una fuente que me resulta muy práctica y que la hice además así con ese aspecto, vamos a decir, un poco vintage, ¿no? Para que vaya un poco en línea con el mecano. Bueno, y hasta aquí este vídeo que, como os he dicho antes, es la primera parte de una serie de dos en la que explicamos esta gran plataforma giratoria. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues oye, darle like y ya sabéis, si os interesa el contenido que publico, pues suscribiros a mi canal, pues ya sabéis que lo publico regularmente. Y nada, pues muchas gracias a todos los que veis mis vídeos, a seguir bien, con mucha salud. Adiós.